invitación para un encuentro nacional. Gracias por atendernos en Radio Dos Corrientes. Gracias a ustedes, buenas noches, ¿cómo están? Pero muy bien, bueno, mucho para hablar. La llegada de Milei cuestionó algunos fundamentos desde el punto de vista político, pero se está debatiendo lo que es la ley de base. Salió ya en diputado, aparentemente volvería, pero también está el hecho de la situación del paquete fiscal y en eso lo que es el régimen de incentivo para grandes inversiones. Así es, sí. Nosotros, el partido GEN, que está Margarita Stolbizer, lidera, yo presido el partido, inicia en el Congreso, hemos votado en contra de ese régimen, del RIGI. El régimen le da enormes beneficios a los que inviertan más de 200 millones de dólares. Así, dicho así parece bueno, ¿no? Pero le da una cantidad de beneficios que tienen que ver con la disposición de la divisa, el valor de la divisa, 30 años de seguridad jurídica, le quita impuestos y aranceles por todos lados, le da la posibilidad de disponer de los bienes que produce. Pero claro, esto genera algunas situaciones. Por ejemplo, si una empresa que invierte 200 millones compra 4 o 5 empresas que producen menores, y para producir el bien que produzcan esas empresas necesitan importar insumos, lo pueden hacer sin aranceles, y la que compita, que no entró en ese régimen, no. Entonces se genera una desigualdad tremenda, ¿no? Así que nosotros en esto somos críticos por ese lado, y también por otro lado, muy importante, que nos parece que es la agenda principal que debería tenerse y no se tiene, es que la verdad que si uno tuviese que dar beneficios en la Argentina de este tipo, como los que te conté recién, tendrían que ser a las pymes que exportan, a las exportadoras que encuentran el nicho y que por su buena calidad de producto logran exportar, pero no tienen escala porque les falta inversión, les falta crédito, les falta apoyo, como en todos los países que se da apoyo a las empresas que exportan y que traen divisas, les falta que la Argentina le dé ese apoyo. Y lo genera divisas y lo están usando favorable. Nosotros creemos que ese es el verdadero el beneficio que tendría que darse a las empresas pymes que exportan. ¿Y usted entiende que la intención, porque algunos sostienen, algunos medios nacionales y algunos analistas, que hay, digamos, una cuestión, no quiero decirlo oculta, pero por lo menos no está muy claro, que es una devolución de favores por aquellos que en su momento pudieron haber o no aportado a la campaña Milei? Estamos hablando de aquellos que podrían ser grandes inversores. ¿O entiende que es, independientemente de esto, una decisión de una visión política del presidente? Mira, no tengo el dato concreto de lo que podría ser, ni lo niego, puede ser que haya algún beneficio con alguno que le aportó. Pero yo creo que directamente, si uno lo escuchó a Milei en estos años, estamos hablando de su posición ideológica, obviamente, y política, él cree en eso. Y cree, a pesar de que en la experiencia argentina ese tipo de posturas nos salían muy caras, de hacerlas bien, es decir, todos estamos de acuerdo que las inversiones grandes son importantes. Ahora, cuando vos empezás a regalar beneficios sin ton ni son y afectás al resto, te estás complicando a vos mismo, es decir, lo poco que tenías. Entonces no tiene sentido hacerlo de otra manera. Mira, para ponerlo de ejemplo, sí. Muchos dicen que este beneficio está pensado para las petroleras. Las petroleras tienen una política sostenida, que tiene casi las pocas políticas sostenidas a lo largo de los gobiernos. Eso significa Cristina, Macri, Alberto Fernández, y esos distintos tiempos tuvieron un régimen base, vaca muerta, y luego distintas modificaciones, pero en general a favor dentro del mismo régimen, es una política sostenida. La verdad que si lo pensaron para las petroleras y las mineras no hace falta. Ya la política de estos últimos 10 años o más los ha beneficiado lo suficiente, y en todo caso que lo acoten a esas empresas y no lo abran a posibles competidores con productos nacionales, es decir, no tiene sentido. Así que me parece que estas acotaciones sirven para pensar un poco que hay que acotarlo, repensarlo, pensar, como te decía antes, en las exportadoras, y si se trata solo de mineras y petroleras, acotarlo a eso, sino no hacerlo como está ahora abierto. Me parece que esas son las líneas en las cuales se podría pensar un sistema de beneficio para la producción. Ahora, yendo a lo que es, digamos, ya el diálogo político, hoy por hoy el Congreso es la única oposición real que tiene el Ejecutivo Nacional, porque si uno mira o lo comienza a tomar partido por partido, es cierto también que hay una gran discusión de liderazgos en cada uno de los partidos, radical, el peronismo que tiene su debate interno, y hoy por hoy, enfrente de la Libertad Avanza, de Javier Milei, la única oposición, por lo menos que uno lo ve
abroquelada o con un manual de instrucciones el Congreso. El Congreso es el lugar hoy donde hay una suerte de marcar los límites de la República. Sí, mira, yo creo que en esta ola del año pasado, si se quiere porque se dio, si se quiere porque lo pensó la población, viste que uno difícilmente puede interpretar las mayorías como que si fuese un acto totalmente pensado. Bueno, ahora ganamos acá y el resto pierde. Ocurre. Las mayorías se construyen y ocurre finalmente el número. Y en esos números ocurrió que el Congreso quedó en manos claramente de todos los partidos menos de la Libertad Avanza, que adquirió una representación baja. Incluso, un poco no podría decir, bueno, pero claro, ¿cómo adquirir toda una representación mayoritaria en una sola vuelta? No, lo que pasa es que incluso en algunas provincias perdidas, salió tercero en la ciudad de Buenos Aires, salió tercero en la provincia, me refiero a las generales, cuando se votan diputados, ¿no? Claro. Así que en otras ganó, es decir, realmente fue una combinación. Entonces, el Congreso claramente tiene una multirepresentación. Los liderazgos hacia lo que va a ser la verdadera oposición o las oposiciones, porque quizás nos tengamos que acostumbrar a que tengamos tres visiones y no dos, ¿no? A dejar un poco lo binario. Se van liderando en el tiempo, ¿no? Con lo que avance el gobierno, en sus errores o no, y lo mismo con las miradas diferentes que se van a reacomodar. Y bueno, por ejemplo, el propio PRO está partiéndose por lo menos en dos pedazos y no en tres. Claro. Es decir, me parece que esto se va a seguir acomodando y esa multirepresentación lo obliga por primera vez en muchos años a que las leyes se tengan que debatir. Porque viste que la mayoría automática del kirchnerismo aprobaba las leyes, por ahí concedía alguna modificación, pero eran una escribanía. Con Macri una combinación de los tiros. Esta es una cosa mucho más discutida, ¿no? Es un tiempo de cual esto no va, no, si me la traes mal no te la reboto, fue la ley de bases anterior, si me la traes mejor vemos, te modifico esto, te voto en contra de esto, es decir, está mucho más combinada. Fíjate, lo más probable es que vuelva al Senado, que te decía vos, ¿no? Que vuelva al Senado de Diputados. Así que estamos en ese sentido un Congreso vivo y desarrollando la tarea básica que tiene, que es la de debatir profundamente los temas, ¿no? ¿Y cómo ve la llegada de Francos a la jefatura de gabinete, pero lo que algunos entienden y lo que vemos a través de los medios nacionales, el verdadero puente político entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, más allá de la presencia de la vicepresidente, que lentamente comienza a ganar también su propio espacio, separándose de la figura de Milei? Ya, sí, coincido con el análisis. Todos vemos por la actitud que ha tenido, incluso cuando se discutió la primera ley de bases en enero, casi que te diría que Milei lo dejó colgado a Francos, que había avanzado en una negociación de textos, en sacar esto, lo otro, y finalmente explotó. Y a veces lo hacía explotar el propio presidente por Twitter, ¿no? Pero aparentemente sería el de mayor diálogo. Desde el punto de vista de los que creemos en los consensos, siempre es mejor tener a alguien que dialoga, que entiende, que modifica, al que no. En ese sentido parece estar bien. Pero no nos confundamos, en definitiva se está estructurando un gobierno de una sola forma y nada, y su visión va a ser la de Milei al final del camino, no es que porque tenga mejores negociadores va a cambiar. Eso es claro. Va a ser más fácil, sí, el ejercicio democrático, digamos, de la construcción de leyes, el sistema republicano va a funcionar mejor, eso estoy de acuerdo, pero también vemos que hay acuerdos como el de los jueces, ¿no? El de los jueces propuestos a la Corte, que claramente son entre el gobierno y el kirchnerismo, que bueno, evidentemente, y cruzan más partidos, también ese es el estilo que se viene de negociaciones, ¿no? Y de su apreciación personal y bueno, y la experiencia política que tiene, ¿le importó o no le importó tanto a Milei que el pacto de mayo y la foto con los gobernadores no haya sucedido? Pues algunos entienden que... Perdón, le escucho, sí. Sí, no, pero yo creo que sí, que evidentemente le importó. Me parece que él se está acostumbrando, igual algo de ese estilo mostró en la campaña, ¿no? A tener que dejar, a ser pragmático, que eso sin duda él es pragmático. Por supuesto, es un pragmático que no es que haya dejado de creer lo que cree, porque lo que ha creído siempre, porque cuando puede tener refriega, pero en definitiva su pragmatismo lo obliga a tener que lidiar con la realidad, porque si no, no va a poder ahorrar. No tiene la mayoría del Congreso, no le queda otra que
combinar, como dice la Constitución, sus decisiones con las del Congreso, incluso cuando hay fallos con las del Poder Judicial. Así que me parece que estamos en un periodo de aprendizaje. Entiendo. Y en ese aprendizaje, bueno, están no solamente cómo lo va a llevar Milei, sino también los gobernadores. Sí, por supuesto, están todos acomodándose. Igual acá hay un tema de fondo, más allá de Milei, de pre-Milei, que es la realidad que la Argentina tenía el 10 de diciembre, ¿no? Una bomba torcida. Te lo digo porque los gobernadores también lo viven. No, y están sintiendo las repercusiones ahora. Perdón que lo haya interrumpido, pero las repercusiones están sufriendo aquellas provincias que durante años, todos los meses, digamos, tenían un 80% de recursos y los 20% era girado por ATN. Está pasando con esas provincias que tenían una vinculación directa con el gobierno nacional y que este gobierno cortó todas aquellas transferencias por fuera de la coparticipación y comienzan a tener problemas. Sí, claro, pero me refería a la economía macro. Sí, lo macro que era, tenías un banco central con 11.000 millones de dólares en negativo, una inflación del más del 200% el último año, casi 1.000 entre, si vamos a hacer el valor del dólar, entre la asunción del Alberto Fernández y la salida. Una situación grave de déficit fiscal. Digo esto no para hacer acusaciones, sino para entender lo que heredan todos y sobre lo que discuten todos. Están discutiendo sobre una crisis que venía, esté Milei y esté quien esté, inevitable. Por supuesto, es mala, o son malas las decisiones para muchos de nosotros que toman Milei en el sentido de que debería ser más paulatino, que, bueno, podemos discutir eso, nos mete el ruido, nos parece, un montón de cosas que votaremos en contra de estar mal. Pero lo que te quiero decir es que todos están discutiendo en un tiempo de crisis económica. Esto era evidente que iba a ocurrir. ¿Quién paga la crisis? Es la discusión más grande que tenemos los de la oposición con el gobierno, ¿no? Que no tiene que ser sobre la espalda de jubilados, es decir, sobre el que menos tiene o la clase media, sino que tienen que ir sobre los que más tienen o más ganaron estos años. Pero bueno, eso no está ocurriendo en este tiempo. Claro, y el tema del gas puntualmente que afecta a muchísimas provincias, pero afecta a los grandes empresarios, pero también a aquellas personas que hoy por hoy están haciendo, por ejemplo, el servicio de taxi y no pueden cargar. Esas son cuestiones también que sé que son problemas coyunturales, pero que suman día a día a la situación económica. Usted lo planteó muy bien, que lo dejó el gobierno anterior y que hoy se están viendo las consecuencias. Sí, de la cual no salís en 2 días, ¿no? Porque también hay, en esto se habla mucho en las redes, en algunos medios, como una cosa mágica. Bueno, ahora se reseteó todo el día de diciembre y empezó y tiene que estar todo resuelto. La verdad es que no, que hay una continuidad. No sé que no nos gusten los gobiernos, una continuidad de la que se tenía, si no tiene salida, tenés que ir resolviendo. Así que me parece que esto también es parte del problema en discusión y, como vos decías, también un sistema muy injusto de repartija de lo que se recauda nacionalmente. Que es un tema que, por ejemplo, por ahora no se está abordando, pero hay que abordar. ¿Cómo puede ser que no sea coparticipable las retenciones a largo? Claro. O el impuesto al cheque. Es increíble. O el impuesto al cheque que vino era transitorio y nunca el impuesto al cheque, exactamente. Esos dos impuestos llevan a la nación de un 46% de participación en los impuestos coparticipables contra un 54% de las provincias a un 74%. Es decir, se levanta 30 puntos gracias a las retenciones en el impuesto al cheque, la nación. O sea, desequilibra la balanza pensada en la Argentina sobre cómo se reparten los fondos y cómo se hacen cargo las provincias, que se hacen cargo de la educación y la salud, por ejemplo, y la nación de sus obligaciones, ¿no? Así que hay temas para discutir con la nación que vienen muy mal barajados en todos estos años. Y lo último que quería hablar con usted, que es un tema, vio que siempre está la agenda política y la agenda de la gente. Y lo que vamos a tratar ahora es un tema muy preocupante. Nosotros venimos abordando con un especialista, un psiquiatra, desde el último trimestre del año pasado, que es la presencia de los juegos en línea en los celulares y cómo afecta a los adolescentes. Es muy preocupante lo que está pasando y que ahora recién, la comunidad argentina de psiquiatría ya lo alertó en el año 2023, pero ahora se ven las consecuencias sociales. Es muy grave lo que está pasando. Sí, mirá, es terrible. Yo vengo con este tema hace un poco más de tiempo, porque me advirtieron los agencieros de la ciudad de Buenos Aires. Yo era legislador. En 2018 se votó la posibilidad de que ambas jurisdicciones, provincia y ciudad de Buenos Aires, hagan una licitación del juego online
nosotros yo voté en contra, pero se empezó a ver lo que se venía, pero yo creo que no vimos todo lo que se venía. Ahora incluso el desbande es por el lado de las truchas, es decir, ya ni siquiera las legales, que uno no quería porque no quería el juego online, pero por incontrolable terminó controlado eso y no lo otro, que es la cantidad de páginas truchas. 13 provincias regularon y permitieron la cantidad de empresas de juego online, pero igual están desbordadas por las truchas. Y el juego online es tremendo, llegó a los menores, que esto tampoco lo imaginábamos en su dimensión, porque quizás no imaginamos lo que era el mundo electrónico hace unos años, como seguía desarrollándose y tomó más impulso del mundo de las redes y todo lo que se maneja en el celular, ¿no? Entonces los chicos hoy juegan la plata que le da el padre, se la llevan a alguien que se llama el cajero, que es alguien que le deposita la plata en la cuenta de ellos para poder jugar y después se las cobra si hace falta. Es tremendo el submundo de los menores jugando, la ludopatía, la enfermedad, esa compulsión por jugar irrefrenable, como dice la OMS, está calando muy hondo en los jóvenes, en nuestros hijos, digamos. Claro, y el doctor Gómez, quien es que nos asesora con respecto a adicciones, entiende que es tan preocupante como cualquier tipo de adicciones, porque a diferencia de un casino físico, por lo menos en Corrientes está regulado los horarios, justamente me vieron, ya no hay más casinos que abren 24 horas, sí o sí todos los casinos en Corrientes deben cerrar durante un tiempo para que el jugador, digamos, piense dónde está, reflexione y pueda volver a su casa. También se retiraron los cajeros electrónicos de los casinos para evitar y para no fomentar la ludopatía. Pero uno al tener la aplicación en el celular es 24/7. El adolescente juega madrugadas, va al baño un ratito y juega. Después, si se le terminan los fondos, le roba, pues está pasando eso, le roba la tarjeta de crédito a su papá. O sea, es una cuestión muy compleja, nos está pasando en la sociedad. Sí, es así. Cosa que bueno, que ya han prohibido por lo menos le han puesto horario, ¿no? Porque es así, los que se meten, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, en el casino que está debajo del ex hipódromo, no saben cuándo de día y cuándo de noche, juegan interminablemente, ¿no? Pero como vos decías, el online supera todo, o sea que tiene... Uno de los trucos, por ejemplo, es que vos ganaste, querés retirar la plata y te la pagan hasta dentro de 12 horas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué le sucede un idiota? Vuelve a jugar la plata, porque eso sí te lo permite. La podés jugar, pero no cobrar. Si el juego online es, como vos decías, instantáneo, en toda hora, 24/7, lo tengo ahí nomás, no hay control del horario, no hay control de los demás, y maneja con algoritmos muy bien tu psicología y te lleva a jugar todo el tiempo. O sea que es explosivo. Realmente un placer hablar con usted, gracias por atendernos, porque entiendo que la situación política, sobre todo con el 2025 de fondo, la intención de La Libertad Avanza de ser partido, de tener presencia, bueno, la particularidad que tiene Corrientes que elige gobernador, pero a nivel nacional, elección de medio tiempo, ratificación o no el rumbo, así que muchas gracias por atendernos y hablar de la actualidad nacional. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Gracias. Hasta acá, Sergio Abrevaya, quien es titular de Generación para un Encuentro Nacional, el GEN, el partido de Stolbizer.